El desafío estratégico que nos convoca hoy es de hecho fundamental. ¿Cómo construir una arquitectura de confianza en el e-commerce de moda sostenible? En este análisis vamos a explorar de qué manera metodologías como el design thinking y la gamificación se están aplicando para resolver la brecha crítica entre la intención de compra ética y la conversión final. Para poder dimensionar la oportunidad que tenemos delante, todo comienza con una cifra que ahora mismo vemos en pantalla, 5.6x. Este es el múltiplo de crecimiento de los productos con atributos de sostenibilidad en comparación con sus contrapartes convencionales. Este dato hay que entenderlo, no es una simple métrica, es el indicador de un cambio tectónico en el comportamiento del consumidor y, por tanto, de una urgencia estratégica para la industria. Ahora bien, esta aceleración que acabamos de mencionar se encuentra, sin embargo, con una profunda paradoja. Como se ilustra aquí, en esta diapositiva, estamos frente a una oportunidad económica que asciende a $12,000 millones. Pero este vasto potencial está contenido por un obstáculo formidable, un muro de desconfianza y cinismo por parte de un consumidor que duda, y con razón, de las credenciales de sostenibilidad de las marcas. Si observamos con atención este diagrama de barras, podemos visualizar la magnitud de esta trayectoria. El eje horizontal, como se puede ver, representa el tiempo, mientras que el eje vertical grafica el valor del mercado en miles de millones de dólares. La primera barra, situada en 2024, marca un valor actual de 10.400 millones. La proyección para 2032, como indica la segunda barra, se dispara hasta los 22.490 millones. Este crecimiento, que es exponencial, subraya la necesidad imperativa de resolver la brecha de confianza para poder capitalizar esta frontera económica. Bien, para poder construir una solución robusta, es imprescindible que comprendamos a fondo al actor principal de toda esta historia. Es por eso que esta sección se dedica a perfilar al consumidor consciente en el entorno digital, identificando los segmentos y arquetipos que definen el mercado. En esta diapositiva lo que vemos es un desglose del perfil del mercado español, que nos sirve como un caso de estudio estratégico, un acelerador digital. Los datos, la verdad, son contundentes. Estamos hablando de casi 15 millones de compradores de moda en línea, con una penetración que ya supera el 51% de la población. Es notable cómo el segmento masculino crece a un ritmo del 10.18%. Y a nivel generacional, la generación Z se revela como un catalizador ético, con un 73% dispuesto a pagar más por la sostenibilidad, mientras que los millennials se proyectan para constituir el 41% del mercado en 2027. Esta tabla que tenemos aquí en pantalla nos permite segmentar el mercado en 4 arquetipos conductuales que son clave. En la primera columna vemos el nombre del arquetipo, en la segunda su cuota de mercado y de manera crucial en la tercera su barrera crítica. El grupo mayoritario, Fashion First, con un 37%, prioriza la estética. Le siguen los Mindful Minimalists, que buscan simplicidad y se ven frenados por la complejidad. Los Conscious Curators exigen transparencia radical y chocan con la opacidad, mientras que los Indifferents necesitan que la sostenibilidad sea una característica por defecto, no una elección. Como se puede ilustrar perfectamente en este gráfico de anillo, la composición misma del mercado está en plena transformación. Fíjense en la porción dominante, que representa un 53,25%. Esa corresponde a la proyección de materiales reciclados para el 2025. Este dato confirma que la sostenibilidad material está dejando de ser un nicho para convertirse en el nuevo estándar de la industria. Ahora, para sintetizar este perfil y, de alguna manera, darle un rostro a todos estos datos, se nos presenta el arquetipo de Valentina. Como podemos leer en la cita en pantalla, Valentina no solo compra ropa, compra una validación de su identidad ética. Su acto de compra trasciende lo transaccional. Para ella, la adquisición de una prenda es una reafirmación de su identidad, un mecanismo para mitigar la ansiedad climática y sentir una gratificación que va mucho más allá del producto. Muy bien. Con el perfil del consumidor ya definido, debemos entonces pasar a diagnosticar el núcleo del problema. Esta sección se enfoca en las fricciones específicas que provocan la brecha entre la intención de compra y la acción final, lo que se conoce como el gap de conversión. Entonces, la pregunta central, la que realmente guía nuestro análisis, es precisamente la que vemos en pantalla. ¿Por qué se detiene el clic sostenible? Es decir, ¿por qué un consumidor con una alta intención ética abandona el proceso de compra?
La respuesta no es simple y reside en una serie de fricciones cognitivas que actúan como barreras críticas a lo largo de su recorrido. En esta diapositiva, lo que vemos es un esquema de las 3 fricciones cognitivas principales. En primer lugar, la desconfianza sistémica y la fatiga ante una selva de etiquetas y certificaciones. En segundo lugar, un factor psicológico muy poderoso, la culpa asociada al impacto ambiental de una potencial devolución. Y en tercer lugar, lo que se denomina el impuesto de sostenibilidad, que no es un sobrecoste monetario, sino una falla en la experiencia de usuario que genera una percepción de inferioridad estética o funcional. Este número que vemos, 19.3%, representa la tasa de devolución que se proyecta para el año 2025. Y para el consumidor consciente, este dato no es solo una estadística más de la industria, es la fuente de una profunda contradicción ética. El acto de devolver un producto, que antes era un simple trámite, ahora se convierte en un fracaso moral debido a su huella de carbono asociada. Habiendo ya definido y diagnosticado el problema y sus causas, la siguiente fase de nuestro análisis, lógicamente, se centra en la arquitectura de la solución. Aquí se presenta un marco estratégico basado en el diseño gamificado, concebido específicamente para reconstruir la confianza perdida. Aquí es absolutamente crucial que definamos este término con precisión. Como se indica en la diapositiva, la gamificación en este contexto, y esto es muy importante, no se refiere a la creación de juegos. Se trata de la aplicación de mecánicas de incentivos y recompensas para modular el comportamiento del consumidor, con el objetivo de optimizar su valor a largo plazo y, fundamentalmente, generar confianza transaccional. La solución que se propone entonces se articula sobre 3 pilares que vemos aquí, perfectamente esquematizados. El primero son los retos de cero devoluciones, que utilizan tecnologías como la realidad aumentada y la inteligencia artificial para eliminar la incertidumbre del ajuste. El segundo es el pasaporte digital del producto, que ofrece una trazabilidad radical. Y el tercero son las rachas de impacto, que recompensan la consistencia en comportamientos sostenibles. El pasaporte digital del producto, tal y como se conceptualiza en esta diapositiva, va más allá. Transforma la prenda de ser un objeto estático a convertirse en una narrativa dinámica y sobre todo verificable. Permite al consumidor desbloquear su historia completa, desde el origen de la materia prima hasta su confección, convirtiendo así la transparencia en una experiencia interactiva. La efectividad de estas mecánicas queda demostrada en la tabla de evidencia que tenemos ahora mismo en pantalla. Podemos ver cómo marcas líderes ya han aplicado estrategias análogas con resultados medibles y contundentes. Planet BrewDog duplicó el valor promedio de sus pedidos al introducir insignias de carbono. Dior mejoró la satisfacción del cliente al reducir la incertidumbre del ajuste. Y H&M logró revender el 68% de los artículos recolectados a través de sus programas de reciclaje. Finalmente, para ir concluyendo, proyectemos estas soluciones hacia el horizonte del sector. Esta última sección, por tanto, aborda ese nuevo contrato que se está forjando en el mundo del retail. Un futuro donde la tecnología no es una opción, sino la pieza clave para poder escalar la confianza. Esta cifra que vemos, $275.000 millones, representa el valor que se proyecta que la inteligencia artificial va a aportar a la industria para el año 2026. Y hay que entender que esta tecnología no será una simple herramienta, sino el motor que optimizará inventarios, personalizará experiencias y, en última instancia, ayudará a erradicar el desperdicio desde el diseño. La tesis central, el núcleo de todo este análisis, se resume perfectamente en la afirmación que ahora mismo vemos en pantalla. El paradigma está cambiando de una manera fundamental. Las marcas que lideren el mercado del mañana no competirán únicamente en producto o precio, sino en su capacidad de validar la identidad ética de sus consumidores a través de una transparencia radical e inmersiva. Y así concluimos con una pregunta de reflexión estratégica. En un entorno competitivo que está saturado de afirmaciones de sostenibilidad, es imperativo cuestionar el propósito de las estrategias de lealtad actuales. ¿Están diseñadas simplemente para acumular puntos o para construir el activo más valioso y duradero de todos, que es la confianza transaccional genuina?